Ok, veo que está Milena con nosotros, el hermano Antonio Marroquín, Álvaro Veláez, para mí son nuevos. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. ¿Alguno sabe quiénes son estos hermanos, estas personas que nos... Micrófono, Ramón. Antonio Marroquín es el hermano que... creo que es de aquí del Carmen de Iboral. Okay. Álvaro Veláez. Listo. ¿Y el hermano Antonio Marroquín desde Alejandro? Es el hermano que se convirtió hace como 2 semanas o 3, se reúne con nosotros en Impar. Ah, el que le vimos, el que le vimos ayer, el que le vimos ayer. El que le vimos ayer en la noche dándole. Sí, son ellos, sí. Qué bendición. Qué bien, bienvenidos, hermanos. Qué bueno, qué bendición. Bienvenidos, hermanos. Bienvenido, Antonio. Estén Bienvenido, acá, y la hermana Alba. Álvaro Veláez del Carmen de Iboral. Qué rico que nos estén acompañando. Bueno, para ponernos un poquitico en contexto, venimos estudiando una serie acerca de cómo tratar con el pecado dentro de la iglesia. Cuando un hermano de la iglesia peca, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hay que disciplinar, sí, pero ¿cómo es que vamos a llevar a cabo esa disciplina? Nos tenemos que preguntar, ¿estamos llevando bien a cabo la disciplina? ¿Estamos colocando nosotros la misericordia por encima del juicio? ¿Estamos nosotros queriendo mostrarnos muy implacables, pero no implacables con el pecado, sino queriéndonos mostrar como que nosotros fuéramos muy buenos, muy perfectos y estar señalando sin ningún tipo de misericordia al hermano? Y entonces ya desarrollamos una lección completa, una unidad completa que fue la corrección, la instrucción, cómo es que tenemos que impartir la instrucción, y lo miramos en el ejemplo de la historia de 2 de Samuel capítulo 12, cuando Dios envía al profeta Natán a hablar con el rey David después de el pecado, o la seguidilla de pecados más bien, porque es que decimos el pecado de David con Betsabé, pero es que fue una seguidilla de pecados, la seguidilla de pecados de David en el caso de Betsabé. Y ahorita estamos en una segunda unidad que se llama odiando el pecado, amando al pecador. ¿Cómo logramos hacer eso? Y de pronto alguien podría decir, hermano, pero es que eso es imposible. A ver, no lo podemos tildar de imposible, porque si Dios no nos hubiera amado a nosotros como pecadores, nosotros estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Pablo en Romanos, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos aprender el ejemplo de Jesús, y estamos estudiando o mirando un caso, una historia muy conocida, que es el caso de la mujer adúltera de Juan capítulo 8. Entonces, yo quiero que recordemos algunas de las cosas que hablamos la clase pasada, ¿cierto? Lo voy a hacer muy rápidamente. Permítame, hago esto por acá. Listo. Pero antes de esto, lo que voy a hacer es que me voy a volver acá. Espérame, que creo que lo hago más rápido así. Entonces, habíamos visto 5 cosas que aprendemos en esto. En este caso de la mujer adúltera. Primero, que fue atrapada en el acto de adulterio, que no fue sobre... Ustedes están viendo mi pantalla, ¿sí, cierto? Sí. Ok. Que no fue una suposición, no fue un me parece, no. Ella fue sorprendida en el acto mismo, pero bueno, fue algo medio extraño porque solamente la sorprendieron a ella, no sorprendieron al hombre. 2, lo que les decía anteriormente, solo habían traído a la mujer, la pregunta era ¿dónde estaba el hombre? 3, estaban pidiendo la lapidación, o sea, la muerte por apedreamiento, pero la Biblia pues no señala ese tipo de castigo para todos los casos de adulterio. Y de hecho veíamos que de hecho la corrupción en la religiosidad judía había colocado de que en esos casos pues ya no, en el adulterio ya no estaban apedreando a la gente, aunque la ley decía que tenían que morir el adúltero y la adúltera. Ellos estaban diciéndole no, al esposo que fue víctima de adulterio, páguele la dote
la dote del matrimonio, las arras del matrimonio y ya, ¿cierto? Lo que Jesús hizo al escribir en el suelo fue darse un tiempo, no porque él lo necesitara, sino que se dio un tiempo para sí mismo y un tiempo para que ellos recapacitaran de lo que nos queda a nosotros como enseñanza, a no apresurarnos tanto a hablar, a no apresurarnos a juzgar. Tenemos que buscar esa palabra de sabiduría, siempre buscando la palabra de sabiduría que nos pueda dar el Señor. Y el hecho de tirar la primera piedra, pues era el testigo, el que había visto esta situación era el primero en que tenía que hacerlo. El asunto es que no lo podía hacer porque estaba cumpliendo las cosas a medias, ¿sí? Entonces, explicamos que era estar sin pecado, que sí, estar sin pecado, que esté libre de pecado tire la primera piedra, o el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra, no significa una persona que jamás en la vida haya cometido un pecado, porque todos nosotros cometemos pecados. Él se estaba refiriendo a ese contexto específico de los que fueron testigos del adulterio y que no habían llevado al hombre, ¿cierto? Que solo habían llevado a la mujer. Tirar la primera piedra, entonces decía que la ley decía que los testigos son los primeros en arrojar la piedra, según Deuteronomio capítulo 13, versículo 9, y el fino equilibrio de Jesús. En sí lo que querían los fariseos, en sí lo que querían los líderes judíos era poner a Jesús en aprietos. ¿Por qué razón? Ellos querían que Jesús dijera, apedréenla, y si decía apedréenla, los judíos no podían sentenciar a muerte a nadie. Les decía que por esa razón Anás y Caifás van donde Pilatos y le dicen, mire, es que nosotros tenemos este problema con este que dice ser el rey, y nosotros no tenemos más rey sino a César. Y está diciendo que es el Mesías prometido. Y Pilato le dice, mire, si es una cuestión de su ley, de su religión, júzguenlo ustedes. Y ellos dijeron, no, pero es que a nosotros no nos es permitido sentenciar a muerte a nadie. ¿Sí? Entonces, si Jesús dice que la apedrearan, lo iba a poner en un conflicto, lo iba a meter en problemas con la ley civil romana. Y si decía, hey, no la apedreen, pues ya iba a ser acusado de estar violando la ley de Moisés. Pues un pequeño resumen para Milena, para el hermano Antonio y para la hermana Alba, pues que están con nosotros hoy, para que entren un poquitico en contexto. Hasta donde nosotros venimos y lo que hemos hablado, queda una suspicacia en el aire. Una suspicacia que yo utilizo ese término mucho cuando hablo con el hermano Alejandro. Cuando hablamos por teléfono, yo siempre le digo, no, es que no podemos dejar esas suspicacias en el aire, porque el enemigo es experto en agarrar esas suspicacias esas cositas que nosotros dejamos por ahí sueltas, y pone a la gente a pensar más de lo que tiene que poner a pensar, ¿cierto? Entonces, ¿qué se nos queda en el aire? Como que se nos queda en el aire de que, listo, a Jesús le traen una mujer que no la estaban acusando injustamente, que no la estaban difamando legalmente, ella estaba cometiendo adulterio. Entonces pareciera que la justicia de Jesús fuera muy parecida a la justicia colombiana o a la justicia latinoamericana. Como que nos tiramos más por el indulto, como que nos escudamos en, no, es que como aquel lo hizo también y a él no le dijeron nada, entonces yo soy libre de hacerlo y no ha pasado absolutamente nada. Es como si ella fue sorprendida en el acto de adulterio, pero como no trajeron al hombre, no pasó nada. No, venga, sí pasó. Ella cometió adulterio, ¿sí o no? Sí, claro. Y el adulterio era pecado, o sigue siendo pecado. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, porque como que nos queda ahí como, no, mire. Jesús no hizo a un lado la situación de la mujer. O sea, la situación real de la mujer, por la que fue llevada delante de Jesús, Jesús no la hizo a un lado, Jesús no la tomó como, no, eso no importa. Al fin y al cabo, lo que ellos querían era ponerme una trampa. Entonces, porque ellos querían, el objetivo que ellos tenían invalida la culpabilidad de la mujer.
¿Qué piensan ustedes? No, ¿Cómo, hermana Marina? no, era culpable. ¿La mujer era culpable? ¿Quiénes Sí. están de acuerdo con la hermana Marina que la mujer era culpable? Levanten la mano, háganla ahí con el emoticón, prendan la cámara, me levantan la mano. ¿Quiénes creen que la mujer era culpable? Era culpable. Ok. La mujer era 100% culpable de pecado. Eso no tiene discusión. Pero en este caso, y por eso lo estudié, es porque Jesús nos va a enseñar acá eso de lo que tanto hablamos de Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios, ¿más que qué? Más que holocaustos. ¿Sí? Nosotros necesitamos conocer el carácter de Jesús. Si nosotros conociéramos, si nosotros nos preocupáramos por conocer el carácter de Jesús y fuéramos alumnos juiciosos del carácter de Jesús, ¿a quién nos pareceríamos? ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Están conectadas las hermanitas Arango. Mi mamá me dijo que a Jesús y él mismo dijo mi tía Olga que a Jesús. Eso sí se vale, eso sí es válido. Vamos a revisar el VAR a ver qué fue lo que comunicaron entre ellas. Si nosotros conocemos más el carácter de Jesús, nos vamos a parecer más a Jesús. Cada día nos pareceremos más a Él. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Jesús, ¿actuó con misericordia o con conocimiento? Con misericordia. Con misericordia. Con misericordia. Para Jesús estuvo por encima de la misericordia que lo que él conocía de la ley. Misericordia. ¿Cierto? Pero ese Jesús, miren lo que va a hacer Jesús con la mujer. Va lo que Jesús va a hacer con la mujer que nosotros no podemos pasar por alto. ¿Sí? No vamos a dejar esa suspicacia ahí. Y vamos entonces a ver lo que Jesús le dijo a la mujer. Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más. Aquí está la clave, hermanos. Jesús le hace un llamado al arrepentimiento. Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condenó. Y la mujer le dice, no, Señor, ninguno. Yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Entonces, si Jesús le dice, yo tampoco te condeno, y se va y la deja ir, entonces la suspicacia de la que estaba hablando ahorita tiene cabida, ¿verdad? Claro. Pero Jesús no la deja ir así. Jesús le dice, vete y no peques más. Cambia esa forma. Arrepiéntete. Y esto es muy importante, hermanos. Porque nosotros, cuando estamos tratando con un caso de pecado, o sea, cual sea el pecado que estemos tratando, con un miembro de la iglesia, a nosotros no se nos puede olvidar la investidura que esa persona tiene. ¿Qué investidura tienen todos los miembros de la iglesia? El apóstol Pedro dice que nosotros somos ¿qué? Santos. Santos. Reyes. Ellos, Muy bien. Sacerdotes. Reyes y sacerdotes. ¿Cómo le va a hablar usted al rey? ¿Cómo le habló Natán al rey David? Llegó Natán diciéndole, uy, David, ¿usted cómo hace? Usted es el rey, usted tan pecador, ¿usted qué va a ser el rey de Israel? Hombre, qué ejemplo. Natán llegó así. No, llegó con humildad, con paciencia. Llegó con humildad, inteligencia. como decimos nosotros aquí en Colombia, pisando blandito, porque es que Natán, la tarea de Natán no fue fácil. Le estaba hablando a un rey. Le estaba hablando al rey, estaba señalando al rey de pecador. ¿Y ustedes saben qué tenía que hacer David? Mire, Escucharlo. vamos a suponer que esto es el cetro del rey, David. Ajá. A David le hubiese bastado con, normalmente cuando estaban en audiencias, el rey tenía el cetro apoyado. Al rey David le hubiera bastado con levantar el cetro, señalar a Natán para que los guardias recogieran a Natán y fueran y lo mataran, sin pronunciar palabra, sin pedirle explicación.
Y aún así, pero Natán va y pisa blandito y le dice a David lo que le tiene que decir. Sí, cuando yo voy a hablar con un hermano que cometió pecado, a mí no se me puede olvidar que él es un rey y un sacerdote de Dios. A mí no se me puede olvidar que por esa alma murió Jesucristo. A mí no se me puede olvidar eso. Para nosotros es muy fácil, se los he dicho chorrocientos mil veces, para nosotros es muy fácil decir, no, echémoslo de la iglesia, excomulguémoslo. Una práctica muy católica, la de la excomunión, dar carta de excomunión, sí, pero no tengamos nada que ver con él. Venga, ¿y qué hacemos con el texto del profeta Ezequiel? Ezequiel dice que si el justo dejare su camino, la justicia que hizo antes no le será tenido en cuenta. Pero que si yo veo que dejó su camino y lo amonesto y él rectifica, él vivirá. Pero que si yo veo lo que él está haciendo y lo amonesto y él no rectifica su camino, él va a morir por su pecado. Pero yo voy a ser limpio de la sangre de esa persona. Miren, hermanos, se las voy a poner así en términos muy jurídicos. Nosotros, nosotros somos responsables por las almas de los hermanos que se han ido al mundo y nosotros no hemos hecho nada porque regresen. Es correcto. Podemos tener N.000 justificaciones, N.000 excusas. Ah, es que ese hermano conoce mucho, él sabe que tiene que volver. Pregunto. David no sabía lo que estaba haciendo. Claro que sabía. Claro que sabía. No escribió el Salmo 32 diciendo que en ese tiempo se sintió envejecer, vio cómo envejeció, vio cómo sufrió interna, nos expresa todo el sufrimiento que él tuvo. Él sabía lo que estaba haciendo, lo que había hecho. Tenía conocimiento de la ley de Moisés. Claro que tenía. Claro. La hacía leer, la escuchaba todos los días. Y como siempre he dicho cuando hablo del rey David se dice algo que no se dice de ningún otro ser humano en la Biblia. Porque el corazón de Dios. Pablo en Hechos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, que David tuvo ese conocimiento tanto de Dios y es una de las razones por la que David es el autor de un porcentaje muy alto de los salmos. Porque David bendice, alaba, glorifica todo ese carácter de Dios que él conoció. El hombre que, tal vez uno de los hombres que conoció mejor el carácter de Dios, pecó de una forma como cualquier mortal, digo yo, ¿no? Mostrándonos que todos nos podemos equivocar. Pero puede ser, hermanos, que de los hombres de la Biblia, solamente de David se dice eso. Pero, ¿quién puede garantizar que Dios allá conversando con sus ángeles no mira esta reunión y dice, es que José Dil Rivera es un hombre conforme a mi corazón? Es que Luz Luna es una mujer conforme a mi corazón. Es que Milena, es que Ana, es que Giomer, es que Antonio, es que cada uno de ellos es conforme a mi corazón. Sí, claro. Y nosotros podríamos decir, pero la gente conforme al corazón de Dios no peca. David era conforme al corazón de Dios y pecó. Lo importante acá es cómo nos acercamos nosotros. Entonces Jesús le dice, a la mujer le dice, vete y no peques más. No la mandó para la casa y le dijo, bueno, nadie la condenó. Bueno, mija, que la haya bien. Pero eso no significa que no haya ocurrido ningún pecado. La mujer lo sabe y Jesús también. Jesús no está actuando como si su pecado no tuviera ninguna consecuencia, solo que no puede ser juzgado legalmente sin testigos competentes. Más bien aquí Jesús está tomando
el pecado muy seriamente. Jesús se toma el pecado de cada uno de nosotros muy seriamente. Esta dama no excusó su pecado. Ella no profesó ser inocente. Y Jesús implica que ella es culpable, pero lo hizo sin añadir más dolor a su vergüenza. Ya había sido avergonzada y humillada. Ella merecía ser apedreada, pero Jesús la rescató de toda la fuerza de la ley. Miren, yo me quiero quedar con este párrafo, hermanos. ¿Por qué razón me quiero quedar con este párrafo? Aquí vemos dos componentes muy importantes. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en el caso de la mujer? Ustedes, la mujer adúltera, la están llevando. Imagínense en el bochinche que se armó, el bullicio que se armó. Porque, ¿dónde estaba Jesús? Estaba en el Huerto de los Olivos. No, Afuera del templo. estaba fuera del templo. En la Pero- noche ya estaba en el monte de los olivos. Pero él estaba Y en la enseñando allá mañana afuera. llegó al templo y el pueblo llegó para que él les enseñara. Él estaba enseñando allá afuera. Él está enseñando a las afueras del templo, ¿cierto? Estamos después ahí en el área del templo. ¿Desde dónde, desde dónde trajeron a la mujer? Hermano, pasó la noche en el Huerto de los Olivos. Sí, pero en la mañana está en el templo. Sí, Cuando le llevan la mujer, él está en el templo. correcto. ¿Sí? Entonces, ¿dónde quedaba la casa de la mujer? No sabemos. Lo que sí sabemos por la geografía es que el templo estaba en un lugar que era central a todo, pero no tenía casas al lado. No habían vecinos. Pronto había un barrio ahí cerquita. De hecho, estaban todos distribuidos de acuerdo a las 12 tribus. No nos dice de qué tribu era, no nos dice, porque no es relevante. Ahora, lo que sí es importante es que ella fue avergonzada porque a ella la sacaron de una casa donde estaba cometiendo adulterio. ¿Ustedes se imaginan el bochinche? ¿Se imaginan el escándalo? Ya. Y la atraviesan. No sé, 1, 2 cuadras. Eso puede ser lo que sea. Pero ustedes se imaginan todo el mundo gritándole adúltera, pecadora. Nadie le dijo que se arrepintiera. Apedréenla. No la lleven al templo, sáquenla de la ciudad y apedréenla. ¿Para qué la van a llevar al templo? Todo un desastre. Ella ya había pasado por todo eso. Pero la mujer no llegó a la presencia de Jesús y le decía, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condenó. Y la mujer le dijo, no, señoría, ¿y por qué me van a condenar a mí sola? Si la ley dice que teníamos que ser los dos. Ella se quedó calladita. ¿Por qué? Porque ella asumió la responsabilidad de sus actos. Entonces Jesús no se toma el pecado de la mujer a la ligera, se lo toma muy en serio. Por eso le dice, vete y no peques más. Ahora, Jesús hace eso. ¿Por qué? Porque Jesús está apuntando a otra cosa. ¿Sí? Jesús no le quiere añadir más dolor, más vergüenza, más humillación a esta mujer. Los hombres judíos habían irrumpido en su pecado, la habían echado a la calle y la habían empujado delante de Jesús y la multitud. Por lo que ella sabía, serían minutos, incluso segundos, y las multitudes golpeaban. Cuando a ella la llevaban, ¿sabe qué tenía ya claro? Que estaba viviendo, ahí sí, Daniel. Dígalo. Esta mujer sí podía tener claro de que estaba viviendo los últimos minutos de su vida. Sí. Era el pago por el pecado. Ella estaba viviendo los últimos minutos de su vida. Era lo que pensaban los líderes judíos con una trampa a Jesús y lo que ella sabía que era la consecuencia de su pecado. ¿Sí? Pero aunque ella sabía eso, pues Dios tiene otros planes, Dios tiene otros propósitos. Pero Jesús dijo algo que solo Dios puede decir.
no te condeno. Él perdonó en confesión honesta de su pecado. Ella reconoció su culpa y él le devolvió la vida. Pero yo quiero, hermanos, que ustedes se queden conmigo acá. Solo Dios puede decir ¿qué? No te condeno. No te condeno. No te condeno. Solo Dios puede decir no te condeno, o solo Dios puede decir, léalo sin el no. Te condeno. Te condeno. Solo Dios puede decir eso. Y nosotros podemos trabajar y aprender mucho y querer parecernos mucho a Dios. Y eso está muy bien. Y eso es lo que necesitamos hacer. Pero ¿saben qué? Por más que nosotros nos parezcamos a Dios, de pronto, quizá podemos decir, no te condeno. De pronto. Bueno, no. Nosotros podemos decir, no te condeno. Porque ese no es trabajo de nosotros. Pero pareciese que nosotros nos ponemos en el lugar de Dios para leerla sin el no. Porque nosotros sí que estamos dispuestos a condenar, ¿no? Pues parecer mío. Es que a veces nos creemos Dios, nosotros. Tomamos el papel que no nos corresponde. Totalmente de acuerdo con la hermana Norma. Somos muy ligeros y muy fáciles para condenar a la gente, ¿no? Sí. Bastante. A toda hora tenemos ganas de contestarle a todo el mundo. De contestarle o de condenarlos. También de condenarlo. O sea, nosotros somos muy ligeros para eso de juzgar y se nos olvida la misericordia. ¿Sí? Miren, hermanos, yo les voy a hacer una confesión que incluso yo lo hago hasta jocosamente. Hay cosas que para mí son muy difíciles. Y una de las cosas difíciles es se me va a ir la palabra de la boca. Lo inconformes que somos nosotros los seres humanos. Dios no nos tiene contentos a nosotros con nada. Con nada. Vea, llevábamos acá en Medellín, creo que 2 o 3 semanas donde ha estado lloviendo mucho. O sea, todo abril prácticamente fue de muchísima agua. Es mucha lluvia. Y el sábado, el domingo, el lunes, no llovió, hizo mucho calor. Ya la gente está quejando por el calor. Y caen 2 gotas de agua y nos quejamos por el agua. Entonces yo lo digo, o sea, yo lo digo jocosamente y quizás tenga que dejar de decirlo. Denle gracias a Dios que yo no soy Dios. Porque es que de verdad eso de que si llueve malo y se hace sol también, no. Pues decía, la bipolaridad así no puede a mí. Nada le sirve, a nosotros nada nos sirve. Nada nos gusta. Nada nos gusta. Entonces, nosotros somos tan ligeros, como nada nos gusta. Somos tan ligeros para señalar. Es que el hermano fulani. Es que el hermano Perani. Es que ese hermano León, el que se rapa la cabeza. No ha de faltar Daniel, el que nos diga que en la ley raparse la cabeza, eso ya tenía una connotación, otra connotación, ¿cierto? Y estamos siempre pendientes del hermano, pero no para lo bueno. No para lo bueno. Y en nosotros cabe a la perfección el ejemplo de la mancha negra en la tela blanca. Porque nosotros nunca vemos el lienzo grande blanco, sino que vemos el punto negro. Pero está manchado. Pero hay tanto limpio, vos solamente te enfocas en lo manchado. Eso no somos nosotros, eso no es lo que nosotros hacemos. Sí. Hay tantas cosas para rescatar, para resaltar en cada hermano,
Y nosotros nos quedamos clavados en el error que cometió. Eso no es lo que hacemos nosotros. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿eso es lo que Dios quiere de nosotros? No, no. Esa es la aplicación a Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio. No. Hermanos, necesitamos colocarnos las pilas, como dice José Dil. Se me desconectó José Dil, que es el que nos anima. Pilas, pilas, necesitamos ponernos las pilas, hermano, porque nosotros no tenemos que dejar de actuar con el hermano que comete pecado. Mire, paradójicamente nosotros somos más misericordiosos con la gente del mundo que con los hermanos de la iglesia. Es verdad. Es paradójico. Ay, hermano, pero es que la gente del mundo tiene la cabeza embotada, tiene esto, tiene bla, 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 bla. Mire, hermano, ¿ustedes saben qué es lo más delicado cuando un miembro de la iglesia peca? Que ese acto de pecado, póngale el que le quiera poner. Póngale el que usted le quiera poner. Si quiere, póngale el pecado que para usted sea más grande, pues. Ese acto de pecado no es el problema real. Ese no es el problema real. ¿Ustedes quieren saber cuál es el problema real detrás de cada acto de pecado? De nuestros hermanos propios. ¿Saben cuál es? Una relación con Dios que se está deteriorando. Pregunta fácil para Luz Luna. Yo le dije Luz. No debe ver más Luz. ¿Qué le va a preguntar a usted? ¿La fiebre es síntoma o es enfermedad? Un síntoma. Es un síntoma. Síntoma. Cuando una persona tiene fiebre, es un síntoma de que hay algún tipo de infección. Es una señal. Es una señal. Cuando un hermano cae en pecado, el problema no es el pecado. El pecado es solamente el síntoma. Hay algo más grande detrás de eso. Y es una relación con Dios que se está rompiendo, que se está acabando, que se está deteriorando. Y nosotros preocupados por una mentira. Nosotros preocupados por una fornicación. Eso es solamente lo que vemos. Pero lo importante es eso que no vemos, que nos está mostrando ese pecado. ¿Y sabe cómo queremos arreglar nosotros esa relación con Dios? Dos bofetadas y para la calle. Porque usted no puede estar en el medio del pueblo de Dios puro, santo, glorioso. Porque el Señor viene por una iglesia pura, santa y sin mancha. ¿Qué tanto la estás manchando vos con esa actitud? Contame qué tanto la estás manchando vos con esa actitud. Como se los he dicho 1000 veces en esta serie. A nosotros no nos duelen los hermanos que pecan. Para nosotros es lo mismo si se van al mundo. A nosotros no nos duele si se pudren en el infierno. ¿Saben por qué? Porque nosotros no morimos por ninguno de ellos. Pero de una cosa sí vamos a ser responsables. Gústenos o no nos gusten. Que nos van a pedir cuentas por ese hermano. Y quizás alguno va a llegar allá y va a tener la osadía, tal vez, el atrevimiento de decir, sí, señor, pero acuérdense que yo era el coordinador de disciplina de la iglesia allá de la congregación allá en Medellín. Yo era el coordinador de disciplina de la congregación allá en Girardota, entonces allá todo el que no marchaba, como yo decía, chao, que no esté. ¿Ustedes creen que eso va a ser una justificación delante de Dios? No, correcto que no. ¿Sabe qué me van a decir? Sí, usted es el coordinador de disciplina. ¿A usted quién lo nombró coordinador de disciplina? Primero, ¿quién lo nombró coordinador de disciplina? Segundo,
Segundo, usted como coordinador de disciplina, lo colocan entre comillas, usted como coordinador de disciplina, su trabajo, el trabajo de la disciplina es orientar, es volver a encaminar, no alejar. ¿Hay algún país del mundo donde cuando uno va manejando una motocicleta o un carro no sea ilegal cruzar un semáforo en rojo? Sí, se llama Colombia. Sí, se llama. En la teoría no, en la práctica en Latinoamérica, se llama Latinoamérica. Ok. ¿Qué pasa? No voy a poner el ejemplo con los hermanos en Estados Unidos porque yo sé que las normas allá son un poquitico más estrictas. No es que sean más estrictas, es que las hacen cumplir un poquitico más que en Latinoamérica. Es un país de leyes. No todos los países son de leyes, sino que allá las hacen cumplir. No, y Estados Unidos es un país de leyes. Sí. Ok, entonces, muy fácil. Me dieron la visa, los voy a ir a visitar y yo llego a Houston. ¿Cuándo? No, pues en el ejemplo nada más. En el ejemplo nada más. Entonces el hermano Alejandro me dice, listo, mijo, vea, para que vayas a la congregación de West Houston, prende el Waze y yo te presto mi carro. Listo, yo agarro el carro y arranco. Pues no sé, la casa del hermano Alejandro a la congregación de West Houston, cuánto tiempo hay, me estoy imaginando, pero resulta y sucede que hay un semáforo en rojo y yo lo paso. Yo sigo derecho. Más vale que no lo pase. Y hacen. ¿Sí? Entonces llega el policía, me orilla. Él me va a disciplinar. O sea, el tema de, mire, señores, que yo soy de Medellín, yo no conozco, no aplica. Hay una ley, la rompiste, la violaste. ¿Y qué va a venir? Va a venir una sanción. Pero esa sanción implica que yo jamás en mi vida pueda volver a conducir en Estados Unidos o en alguna otra ciudad del mundo. No, claro que no. No, simplemente que aprendí La lección. que el semáforo en rojo hay que parar. Implica La el disciplina en la bolsillo. iglesia. ¿Cómo va? Implica el bolsillo. Ah, también. Es que así es que nos gusta que nos duela. La disciplina en la iglesia. A ver, los que quieren ser coordinadores de disciplina. Esa disciplina implica reencaminar. Que el justo vuelva a hacer obras justas. A eso apunta la disciplina en la iglesia. Por eso la disciplina en la iglesia tiene que ser ejecutada con más misericordia que con conocimiento. Si lo llevo al ejemplo de la mujer adúltera, ¿con qué estaban ejecutando la disciplina? Con la muerte. Con el conocimiento que tenían de la ley. Apedrear. Independiente si hubiesen llevado o no hubiesen llevado al hombre, ella había pecado. Eso sí es claro. Correcto, sí. La ausencia del tipo con el que estaba adulterando no la eximía a ella y ya entonces por eso no adulteró. No, sí adulteró. Pero Jesús nos enseña a actuar con misericordia y a disciplinar más con la misericordia que con el conocimiento. Por eso el apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece, pero la ley, el amor, edifica. Cierto. Yo les hago una pregunta, o sea, no sabemos, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes creen que esta mujer adúltera, volvió a hacer eso? ¿Volvió a cometer adulterio? No, No. Fue bien avergonzada. No, ya. Miren, hermanos, la mujer adúltera tuvo lo que yo anhelo para cada uno de nosotros. Ella tuvo un encuentro personal y real con el Señor Jesucristo. Nosotros a veces andamos de
de timbo en timbo. ¿No? Esto en la iglesia, el mundo, iglesia, el mundo, iglesia, el mundo. Un pie en la iglesia, un pie en el mundo, pie y medio en el mundo, la puntica ahí, la uña larga que tengo ahí en la iglesia y el resto en el mundo. ¿Saben por qué se nos da eso? Porque todavía no hemos tenido un encuentro con el Jesús de las Escrituras. Todavía no hemos tenido un encuentro, quizás todavía no hemos tenido un encuentro con ese Jesús que nos diga, vete y no peques más. Con ese Jesús que dice, ninguno te condenó, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Ustedes quieren conocer a Jesús? Lean la Biblia, lean el Nuevo Testamento. Ahí van a conocer el carácter de Dios, van a conocer el carácter de Jesús. ¿Ustedes quieren conocer el carácter de Dios? Lean la Biblia. Pero no solamente lean. Ya la leen. Qué bueno, los felicito. Estudien la Biblia. Ah, ya la estudian. Mejor todavía. Escudriñe. Investiguen más a fondo. ¿Quién habla? ¿Por qué habla? ¿Para qué les habla? ¿A quiénes les habla? Y cuando usted tenga todo eso, medite en la palabra de Dios. Cuando usted dice, listo, ¿quién habla? Habla Jesús. ¿A quién le habla? A la mujer adúltera. ¿Por qué le habla? Porque ella había reconocido, y bueno, fue evidente su pecado, pero ella, calladita, asumió su culpa. Dijo, sí, Señor, ninguno me condenó. Y seguramente la mujer ni siquiera había alzado la cabeza a mirar a Jesús. Dijo, ninguno me condenó. Y ahí estaba así haciendo fuerza para recibir la primera piedra de Jesús. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ustedes quieren establecer, impartir disciplina en sus congregaciones. Primero dejémonos moldear del Señor. Primero, esforcémonos por tener ese encuentro personal con Jesús para que nosotros miremos y entendamos, pero sobre todo podamos escuchar en nuestros propios oídos el vete y no peques más. Correcto. Hay una alabanza muy bonita que dice, no recuerdo cómo se llama, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Y el estribillo dice, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Hermanos, nosotros estamos hoy aquí por esas dos cosas, por la gracia y el amor de Dios. Correcto. Amén. Cuando un hermano comete pecado, eso inmediatamente no lo aleja de la gracia de Dios. No, claro que no. Ojo que somos nosotros los que en vez de volver a encaminarlo, ¿saben qué terminamos haciendo? Alejando. Y a veces nos llenamos la boca. Es que nosotros sí ejecutamos la disciplina. Hablo a todos los que somos padres. ¿Cuándo hemos disciplinado a un hijo con el único ánimo de destruir? No, nunca. No. ¿No, cierto? No. Porque los amamos, claro que no. Ajá. Y hermana Marina, me la pusiste en el clavo, porque los amamos. O sea que los hermanos de la iglesia no los amamos. No, hermana Marina. Pero Eso Leonel, es. pero yo digo algo. ¿Por qué Sí. hay que disciplinar a alguien en la iglesia? Si es que cada uno elige dónde quiere estar. Claro que sí, lo que pasa es que, mire, es muy probable que, a ver, todos tenemos unas luchas, todos tenemos algo, y eventualmente nos vamos a equivocar. Y hay cosas
en las que, perdón, hay cosas en las que el mundo está permeando la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces vienen con un montón de filosofías y todo eso. Ah, listo, entonces hagámoslo así. Ah, no. En la iglesia llamamos pecado lo que la Biblia llama pecado. Así medio mundo decaiga. La Biblia dice que robar es pecado. Así para muchos sea su forma de sobrevivir. Ay, que es que, sí, lo estoy llevando a extremos. Ahora, nosotros, cuando uno de nosotros se equivoca, falla, erra en el blanco, que eso significa pecar, pues la idea no es que nos quedemos allí, porque si nos quedamos allí, caramba, todos tenemos unas luchas espirituales, en especial cuando, mire, entre más usted quiere aumentar su conocimiento en el Señor, ¿sabe qué pasa? Más luchas tienes para forjar el carácter. ¿Sabe qué vamos a estudiar en la próxima unidad? Vamos a estudiar un caso muy conocido, porque no falta la nube negra en el picnic que diga, hermano, pero es que utilizar el caso de la mujer adúltera de Juan, pues no aplica a la iglesia porque no fue en tiempos de la iglesia. Miremos la disciplina en la iglesia como tal. Bueno, entonces hay un caso bien conocido de disciplina en la iglesia. ¿Cuál es, Yaferni? Usted lo sabe. Sí. ¿Cuál? El de Corintios, el que tenía con Exactamente. la madrastra. Primera de Corintios capítulo 5. Tenía con la madrastra su rucho. Tenía su cuento ahí. Y toda, la iglesia lo y la sabía. iglesia lo sabía y la iglesia lo permitía y Pablo dice, para afuera con él. ¿Sí? Pero nos quedamos en 1 Corintios 5. Tenemos que entender, tenemos que mirar el panorama completo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 2 con relación al mismo caso. Porque sí, a veces, mire, nosotros como hijos de Dios nos comportamos exactamente igual a como se comportan los hijos de nosotros. Uno quiere que estén bien, que estén en la casa, que estén juiciosos, ¿cierto? Y a ratos ellos no quieren, ¿cierto? Y hacen cosas y desobedecen y nosotros desobedecemos, pero ahí está. Me gustó mucho lo que dijo la hermana Marina. No corregimos a nuestros hijos con el ánimo de destruirlos porque los amamos. Entonces tenemos que mirar qué tanto estamos amando la iglesia del Señor cuando nos atrevemos a corregir a alguien. Porque es que nuestro trabajo no es la corrección. Y es ahí donde nos hemos equivocado. Es la enseñanza. Es ahí donde nosotros hemos fallado. Por eso no funciona. ¿Por qué razón? Porque Pablo en Gálatas nos dice que cuando alguno sea sorprendido en pecado, lo corrijamos. Ustedes que los espirituales Lo restaura. Eso es una cosa totalmente diferente. Totalmente diferente es corregirlo a restaurarlo. Entonces, de eso vamos a empezar a hablar, Dios mediante, el próximo martes. Así que los espero por acá. Amelia, otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A la hermana Álvar Veláez, el hermano Antonio, todavía está por acá. Y a todos ustedes, mis hermanos, que están aquí cada martes, cada jueves y todos los días de la semana en esta reunión. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Alejo, seguite recuperando, hermano. Nos alegra cantidades. Hermano, la tarea. Es como que le hace falta a la escuela. Ok. A mí me gusta que me pongan tarea. Voy a poner tarea, pero no para el martes. Bueno. No Voy a poner importa. tarea para la vida. Amén. Ya te voy a dar la palabra, Moncho. ¿Sabes cuál es la tarea? Vamos a conocer más el carácter de Jesús para parecernos más a Jesús. Y esa va a ser nuestra tarea
de hoy en adelante. Amén. Piense, esta noche pídale sabiduría a Dios. ¿Qué parte del carácter de Jesús quiero conocer más? Y empiezo a investigar, empiezo a estudiar sobre eso, sobre el amor, la misericordia, la firmeza de Jesús. ¿Sí? Eso. Y bueno, vamos a leer 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5, para el día martes. Todo el capítulo 5, para poder que lo entendamos en el contexto. 1 Corintios capítulo 5. Moncho, ¿qué ibas a decir? Hermano, pues que primero que todo no encuentro lo del comité de disciplina. ¿Cómo? Que no encuentro la palabra del comité de disciplina en la Biblia. Pero lo que No, sí eso no aparece en la Biblia, pero nosotros lo aplicamos. Somos los coordinadores de disciplina. Y entonces el problema es que decimos que citamos mucho a 1 Pedro 4:11 que dice que hablemos conforme a lo que el Señor pone, pero parece que eso se volvió solamente palabritas. La otra cosa que sí encuentro en cuanto a la disciplina, y el apóstol Pablo la aplicó, está en Romanos 13, creo que del 12 al 14, donde él dice que no proveamos para los malos deseos de la carne. Entonces la disciplina es realmente dirigir, enseñar e instruir al pueblo para que evite toda clase de males. Y el apóstol cuando habla de los deportistas, allá en Corintios 9, creo 23, 24 y 25, él dice que una persona para dar un buen rendimiento se abstiene de cosas y posiblemente como el chicharrón, que le gusta mucho a Néstor, los frijoles que le hinchan el estómago por la noche y otras cosas, es abstenerse para dar un mejor rendimiento. Espiritualmente la disciplina tiene que ver con eso, abstenernos de cosas que van a dañar nuestra manera de pensar o de sentir y ir adelante. O sea, entre menos practique yo, busque cosas que sé que me van a dañar mi manera de pensar y de sentir delante de Dios. Eso es lo que implica disciplina. Entonces, sí podemos aplicar esa disciplina, pero en enseñanza y en instrucción. Guiar al hermano o a la hermana a salir de esas cosas. Esa es la disciplina que realmente la iglesia debe de aplicar. Y si hay un comité de disciplina, son hermanos que sepan enseñar, decir las cosas, como usted le está diciendo, hermano Néstor, bajo la misericordia de Dios. Era lo que quería de pronto agregar. Amén, hermano. Fue lo que, en síntesis, fue lo que dijimos en la primera unidad. La instrucción y la corrección tiene que darse. Bien. ¿Sí? ¿Alguna participación más? ¿Alguna pregunta? Solamente doy gracias a Dios por cada uno de nosotros aquí presentes. Y mañana hay una reunión muy importante, muy buena. Hay una hermana que está preparando una clase muy especial para las damas. Mañana es el primer viernes de cada mes. Y hay un hermano también que está preparando